el que enseña la doctrina, que lo haga sirviendo, exhortando con humildad, con sencillez. El que preside la comunidad, que lo haga con solicitud. El que practica la misericordia, que lo haga con gracia, con alegría, estimulando a los demás. Que vuestro amor sea sin disimulos, que odiéis lo malo y os apeguéis a lo bueno. Que os adelantéis para daros el honor unos a otros, que para serviros no seáis perezosos, que seáis fervorosos en el espíritu, sirviendo siempre al Señor. Alegres en la esperanza, pacientes en la tribulación, insistentes en la oración, comunicándoos unos a otros las necesidades, siendo hospitalarios y acogedores, y a los que os persigan, bendiciéndolos, no maldiciéndolos nunca. Alegraos con los que están gozosos y llorad con los que lloran. Sentid como propios los sentimientos de los demás. No ambicionéis cosas altas que superan vuestras capacidades, sino poneos al nivel de la gente humilde. No estaría mal que para todo este año que acabamos de comenzar tuviésemos como programa esta docena de versículos que San Pablo ofrecía como plan de vida a su comunidad de los primeros cristianos de Roma. Ha sido la epístola que hemos leído. Qué intensa, qué enjundiosa. Cada consejo vale para muchos meses de práctica. Amor sin fingimiento, dilectio sine simulazione. Y servicio sin pereza unos a otros. Y en el espíritu fervor siempre. Spe gaudentes, alegres en la esperanza. Pues de todo esto nos da ejemplo María en Caná, alegrando la fiesta, fervorosa porque se deja mover por el Espíritu para orar, alegre en la esperanza porque sabe que su Hijo va a obrar el milagro, paciente en la tribulación cuando calla sumisa y humilde ante aquella respuesta que solo en apariencia es un desaire de su Hijo, que nos va a ti y a mí. Oración instante, o sea, insistente en pedirlo. Y esta es María, la que nos alegra la fiesta y la que convierte en vino de bodas nuestra vida aguada. Hace algo más de 15 años, el 11 de septiembre del año 2006, nuestro querido inolvidable Benedicto XVI, que dentro de 3 meses cumplirá 95 años, cuya vida preciosa para la Iglesia Dios sigue conservando en su retiro orante, de humildad borrada. Seguramente nos hace tanta falta su oración y su inmolación en estos tiempos tan incomprensibles de la Iglesia que estamos atravesando. Pues hace 15 años, él, cuando llevaba año y medio en el solio pontificio, visitó, como era lo lógico y como también lo había hecho su predecesor Juan Pablo II, yendo a Polonia, visitó su tierra, su querida Baviera, en Alemania. Y en ese viaje
que duró 5 días y en el cual volvió a estar en la sede que él había ocupado como arzobispo en Múnich, tuvo lugar aquel tan controvertido discurso de Ratisbona, del que los medios, todos al servicio de la masonería para derrocar a aquel Papa Santo, se sirvieron para calumniarle, en fin, el discurso, que era una pieza oratoria y antropológica magnífica, el discurso de Ratisbona. Pero también el Papa visitó el santuario mariano de Altötting, que es el lugar emblemático de devoción a la Virgen en Baviera, una virgencita negra, ante el cual la figura blanca de aquel hombre tan frágil y tan fuerte se postró a orar. Allí tuvo una santa misa. Fue el 11 de septiembre, como digo, de 2006. El evangelio de la misa fue este de Juan 2, 1 al 11, o sea, las bodas de Caná. Y el gran Papa teólogo, exegeta, liturgista, explicó magistralmente, como él lo hacía, este pasaje evangélico. Primero, nos presenta a María como la mujer que intercede. No es el mero diálogo de una madre y un hijo, es en efecto un diálogo lleno de profunda humanidad. Pero María, dice el Papa, no se dirige a Jesús simplemente como a un hombre, contando con su habilidad y disponibilidad a ayudar. María confía una necesidad humana a un poder que supera la capacidad humana. Y por eso es un diálogo de intercesión. María propiamente no hace una petición, sino simplemente dice a Jesús: no tienen vino, que explica San Juan de la Cruz que es la mejor manera de orar, exponer simplemente la necesidad. Y, por tanto, María lo que hace es informar a Jesús y dejar decidir al corazón de su Hijo. Y en estas 3 palabras de María, vinum non habent, no tienen vino, dice el Papa que podemos apreciar su afectuosa solicitud por los hombres, la atención maternal que la lleva a percibir los problemas de los demás, su cordial bondad, su disponibilidad a ayudar. Por eso, María es aquella a quien acudimos siempre, siempre, para confiarle nuestras preocupaciones, necesidades, dificultades, porque confiamos en ella, puesto que ella entregó su voluntad sumergiéndola en la de Dios, y esta sigue siendo siempre su actitud. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por eso acudimos a María, dice Benedicto XVI, porque es la que mejor nos enseña a rezar, a no querer afirmar ante Dios mi voluntad, mis deseos, por muy importantes o razonables que parezcan, sino a presentar estos deseos a Dios y a dejar que Él decida lo que quiera hacer. Y esto lo aprendemos de María, como también de María aprendemos la bondad, la disponibilidad, esa permanente disposición para ayudar. Como también de María aprendemos la humildad y la generosidad para aceptar la voluntad de Dios, sabiendo que sea cual sea la decisión de lo alto, es la mejor para nosotros. Pero dice el Papa con todo realismo que en este Evangelio hay algo que nos resulta
difícil y duro de entender. Y es la respuesta de Jesús a María. Para empezar, dice con toda claridad Benedicto, no nos gusta la palabra con la que Jesús se dirige a su madre. ¿Qué es eso de llamarla mujer? ¿Por qué no le dice madre? Y lo explica en la línea de todos los padres de la Iglesia y de la tradición. Es que este título, el de mujer, expresa el lugar que ocupa María en la historia de la salvación y nos proyecta hacia el futuro, a la hora de la crucifixión, cuando Jesús le dirá, mujer, ahí tienes a tu hijo, y a Juan, ahí tienes a tu madre. Por tanto, eso de aún no ha llegado mi hora está haciendo alusión a la hora del Calvario, a la hora de la redención, a la hora en que Jesús convertirá a la mujer con mayúsculas, a su madre en madre de todos sus discípulos. Y además ese título evoca el relato de la creación de Eva, Adán, en medio de la creación, con toda su magnificencia, como ser humano se siente solo. Entonces Dios crea a Eva, y en Eva Adán encuentra a la compañera que buscaba y le da el nombre de mujer. Y lo mismo en este Evangelio, María representa a la mujer nueva, la mujer definitiva, la compañera del Redentor. Hay algo muy hondo, como siempre sucede en San Juan, en este Evangelio. ¿Dónde están los novios? No aparecen. A la novia ni se la nombra siquiera. Al novio solo de pasada, cuando se dice que el architriclino le llevó para probar aquel vino tan bueno, pero no sabemos quiénes eran. En esta boda los protagonistas son Jesús y María, él como esposo de las almas y de la Iglesia. María como virgen y esposa también, compañera de su Hijo. Por eso, aunque lo corriente era que hombres y mujeres se sentasen separados en las bodas, la inmensa mayoría de los pintores retratan a María sentada en la mesa presidencial de aquel banquete junto a su Hijo Jesús, porque ellos son los verdaderos esposos. Y esta es la gran profundidad que se encierra en este Evangelio. Por tanto, ya hemos resuelto eso de mujer, pero sigue diciendo el Papa, nos gusta menos aún lo que Jesús dice luego a María en Caná. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Y quisiéramos objetar, tienes mucho con ella. Fue ella quien te dio la carne y la sangre, tu cuerpo y no solo tu cuerpo. Con su sí que pronunció desde lo más hondo de su corazón, ella te engendró en su vientre, con amor maternal, te dio la vida y te introdujo en la comunidad del pueblo de Israel. Sigue diciendo Benedicto XVI, si así le hablamos a Jesús, ya vamos por buen camino para entender su respuesta. Porque todo esto debe hacernos recordar que en el contexto de la encarnación de Jesús hay dos diálogos que van juntos y se funden en uno solo. El diálogo de María con el ángel, en el que ella dice, hágase en mí según tu palabra, y el diálogo del Hijo con el Padre eterno, en el cual él dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. He aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. De manera que el sí del Hijo, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, y el sí de María, hágase en mí según tu palabra, se convierten en un único sí. Y de este modo el Verbo se hace carne en María. En este doble sí, la obediencia del Hijo se hace cuerpo. Y María con su sí le da el cuerpo al Verbo. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? La relación más profunda que tiene Jesús con María
es este doble sí, gracias a cuya coincidencia se realiza la encarnación. Y la respuesta de nuestro Señor alude a ese punto de su profunda unidad. ¿Qué tengo yo que ver contigo? Lo que tenemos que ver tú y yo es un único sí a la voluntad del Padre. Y desde ahí, desde ese sí tuyo y mío a la voluntad de Dios, no desde tu deseo, sino desde tu sí inicial, voy a obrar el milagro. Aunque todavía no ha llegado mi hora. O sea, Jesús nunca actúa solo por sí mismo, nunca actúa por el prurito de agradar a los otros, que es lo que tantas veces nos mueve, sino que Jesús actúa siempre partiendo del Padre, y esto es precisamente lo que lo une a María. Y por eso, después de esa respuesta desconcertante de Jesús, que tendría que haber disuadido a su madre, ella, sin embargo, se dirige a los sirvientes, diakonoi, dice San Juan en griego, a los diáconos, a los que estaban dedicados al ministerio, como nos ha dicho San Pablo, sollicitudine non pigri, no perezosos en el servicio. María se dirige a ellos y les dice lo que es el testamento de la Virgen, la última de sus 7 palabras en el Evangelio. Haced lo que Él os diga. Y entonces Jesús no se limita a producir vino, dice el Papa, sino que transforma las bodas humanas en una imagen de las bodas divinas, a las que el Padre nos invita mediante el Hijo. Esas son las bodas, nuestra unión con su sí redentor, nuestra inmersión en la hora de la cruz, que es la hora de las horas, la hora del altar, la hora de la que brota el sacramento eucarístico, la hora de las bodas de Jesús con la humanidad. Y Él anticipa su hora en la conversión del agua en vino y está adelantando la hora de la conversión del vino en su sangre. Su hora es la cruz. Su hora definitiva, dice el Papa, será su vuelta al final de los tiempos. Y Él anticipa continuamente esta hora definitiva precisamente en la Eucaristía, en la cual ya ahora está viniendo siempre. Y está viniendo siempre por intercesión de su Madre, Mater Ecclesiae, y por intercesión de esta misma Iglesia que lo invoca en la plegaria eucarística. En el canon de la misa termina el Papa esta bellísima y profundísima homilía. En el canon la Iglesia implora siempre nuevamente esta anticipación de la hora. Pide que Jesús venga ya ahora y se entregue a nosotros. Qué solemnísimo ese gesto. De la imposición de manos del sacerdote sobre la oblata, lo mismo que en el templo de Jerusalén imponía el sacerdote sus manos sobre las víctimas para descargar en ellas los pecados del pueblo. Qué tembloroso momento de la Santa Misa. Por eso se anuncia y se solemniza con un toque de campanas, como cuando el rey visitaba una ciudad y sonaban las trompas. Así es la humilde campanita que en la misa toca un niño pequeño. En realidad está diciendo esto: el rey está aquí, ha llegado la hora de Jesús, estas son sus bodas con la humanidad. María, su madre, con su sí nos lo ha traído, y Él viene a convertir en vino el agua de nuestras vidas, y Él viene a convertir en sangre el vino de nuestro cáliz. Por eso termina el Papa diciendo:
Queremos dejarnos guiar por María, la Madre de las Gracias de Altötting, la Madre de todos los fieles, hacia la hora de Jesús. Pidámosle a Él el don de reconocerlo y comprenderlo cada vez más. Y no nos limitemos a recibirlo solo en el momento de la comunión. Él permanece presente en la hostia santa y nos espera continuamente. María y Jesús siempre van juntos. Mediante ella queremos permanecer en diálogo con el Señor, aprendiendo así a recibirlo mejor. Pidamos durante toda esta Santa Misa esta gracia, la de saber comulgar cada día, como quien está en el banquete de una boda, en el banquete en que el esposo es un esposo de sangre. Y terminemos con esta breve ejaculatoria con que nuestro querido Benedicto XVI terminaba esta homilía. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, como rogaste en Caná por los esposos. Guíanos siempre hacia Jesús. Amén.